quienes deberían de servirla. Me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. ¡Ay, no! El magnicidio del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, por parte del PRI en el año de 1994, sin duda marcó un antes y un después en la política actual de nuestro México, evidenciando la corrupción que impera dentro del mismo gobierno y las altas esferas de la política de nuestro país. Surgiendo así teorías conspirativas que dejaban caer al suelo la teoría que el mismo gobierno nos vendió sobre el asesinato. ¿Que si hubo un asesino solitario? ¿Que si hubo conspiración por parte del gobierno, por parte de sus mismos partidos, por parte de su gente más allegada? Teorías conspiranoicas que hasta la fecha han sido descartadas o desmentidas o prohibidas por el mismo gobierno. Sin embargo, en estos días sale a la luz nueva evidencia, un segundo asesino, el cual hace caer de nuevo esa verdad histórica que nos impuso el gobierno del asesino solitario. ¿No me crees? Bien, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Colosio, la conspiración. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a su canal, El Lado B del Todo. ¿Te atreves? La tarde-noche de un día como cualquiera, niños del cuarto grado de la primaria Revolución se disponían alegremente a descansar porque el día siguiente tendrían la fortuna, la dicha de tener un viaje escolar que los llevaría a la capital de Sonora, a un parque que tenía poquito tiempo que lo habían estrenado, que se llamaba La Sauceda. Felizmente y emocionados, los niños estaban esperando la noche para dormir, con ansias de que amaneciera el siguiente día y poder hacer ese viaje tan esperado, el cual habían trabajado en él prácticamente la mitad del año de 1994. Y siendo la tarde-noche de ese 23 de marzo del 94, se les avisó a esos niños que el viaje se cancelaba. La razón fue que un candidato a la presidencia por parte del PRI había sido asesinado en Tijuana, Baja California. Ese personaje, ese candidato y virtual presidente de la República fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien había sido asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, de 2 disparos en un mitin. Para esos niños, pues bueno, ese día fue de tristeza porque habían esperado todo un viaje, todo un año. Pero para México, ese día 23 de marzo de 1994 marcaría un punto de inflexión entre un antes y un después en la política mexicana. Sean bienvenidos al Lado B del Todo, y este es el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Antes de iniciar, te pido que nos eches la mano con tu like, con tu suscripción y nos ayudas a llegar a más gente. En este video denominado Colosio y la conspiración, pretendemos sacar a la luz documentos, información guardada que hasta la fecha ha sido oculta por el mismo gobierno. Muy seguramente en los últimos días han estado bombardeando de información sobre el caso Colosio y la reapertura de este después de 31 años de haber sucedido este magnicidio. ¿Por qué? La razón ha sido porque al fin la Procuraduría de Justicia ha aceptado la participación de un segundo asesino en este magnicidio, ¿no? La teoría del segundo asesino, del complot, pues al fin acaba de ser comprobada como tal. Pero para los que no conozcan, sobre todo las nuevas generaciones, ya que de esto ha pasado 31 años ya, que no conozcan quién fue esta persona, Luis Donaldo Colosio Murrieta, bueno, aquí una breve historia de él. Bueno, Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena, Sonora, 10 de febrero de 1950 para ser específico. Pues bueno, tuvo varios estudios ahí universitarios, hasta una maestría en desarrollo rural y economía urbana. Llegó a ser diputado federal entre el 85 y el 88, senador en 1998. Quedó como presidente del PRI a nivel nacional. Acuérdense que el PRI era el mandamás en esos ayeres, del 88 al 92, o sea, casualmente en la era de Salinas de Gortari. Y ya dentro del gobierno de Salinas de Gortari, del 92 al 93, pues fungió como secretario de desarrollo del Cedesol, ¿no? Directamente de Carlos Salinas de Gortari. Esto lo llevó prácticamente a ser el candidato ideal
para el gobierno de Salinas, y de esta manera fue como fue lanzado a la candidatura a la presidencia de la República en 1994. Y bueno, se perfilaba para ser el virtual presidente, ¿no? Se esperaba que hubiera un cambio con él, ya que su carrera se caracterizó por ser de ascendencia meteórica, o sea, subió como la espuma, sí, y que vendría una renovación política en el país, ¿no? En grosso modo, esa fue la historia hasta el 23 de marzo de 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Pero ¿qué sucedió ese día que detuvo este crecimiento exponencial de esta persona y futuro presidente de México, así se veía, y que de repente le metió un freno de manos tan tajante? Bueno, el día 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, se celebraría un meeting en el cual Colosio sería el invitado principal. En este caso sería su meeting, ¿no? Y este meeting se celebraría en uno de los barrios más pobres y desprotegidos de Tijuana, que era el barrio de Lomas Taurinas, ¿no? Sin duda una cárcel, uno de los barrios más pobres que tenía este sector. Sin embargo, el meeting se llevó a cabo. Colosio estuvo presente dirigiendo palabras a los miles de asistentes que estuvieron ahí en ese meeting en Lomas Taurinas. Pero al bajar del templete, un templete improvisado, hay que decirlo, era una vagoneta en la cual se subieron arriba y ahí estuvo él, iba vestido de blanco, una chaqueta blanca, y bueno, su característico discurso, ¿no? Lleno de efusivo, ¿no? Y de palabras que a la gente pobre les gustaba escuchar, ¿no? De ahí que se esperanzaban en que esta persona podría traer un cambio drástico en la política, ¿no? Bueno, terminó el meeting, como todo, bajó de la templete improvisado y se dirigió a la multitud, ¿no? Para retirarse a otro meeting que tenía más adelante. Sin embargo, a unos cuantos metros de bajarse del templete, a unos cuantos segundos de bajarse del templete, sonaba la canción La Culebra de la banda Machos, ¿no? Y cuando va entre la multitud, se le acerca una persona, se ve en un video como una persona levanta una pistola a la sien del candidato y le dispara, ¿no? Entonces ahí se vuelve un caos. Habían atacado al candidato presidencial de un balazo en la cabeza. Entonces se hizo la trifulca, todos corrieron vueltos locos, y ahí entre la gente, los guardaespaldas del presidente, el servicio secreto del CISEN y algunos policías de ahí de Tijuana, pues detuvieron a una persona que se llamaba Mario Aburto Martínez, ¿no? Que en ese momento, golpeado y todo eso, pues lo tomaron como que era el asesino, ¿no? Hacia ahí se manejó. Y bueno, hasta ahí llegó la historia de este asesino, que era un asesino autoritario, en este caso Mario Aburto, un joven de 23 años. Y bueno, Colosio, herido, fue trasladado al hospital de ahí de Tijuana, y posteriormente, unas horas después, fue declarado muerto, ¿no? Muerto de 2 disparos, uno en la cabeza, el cual fue mortal, y otro en el abdomen, ¿no? Que ahí, desde ese momento, empezaron a surgir especulaciones sobre un complot, y que no nomás era un asesino, sino que había otro asesino más, ya que por los ángulos de los disparos, pues era imposible que una sola persona lo podía haber ejecutado, ¿no? Y hasta ahí terminó la historia, lo declaran muerto. Bueno, se hacen todos los funerales y los servicios deseados. Viene Salinas, viene Zedillo, que era en este caso su asesor de campaña, y bueno, se hace todo un show mediático, ¿no? Y el asesino, en este caso Mario Aburto, pues es encarcelado y es llevado al Moloya de Juárez, y le refundieron 41 años de prisión por haber asesinado al candidato Luis Donaldo Colosio del PRI, el cual se perfilaba a ser el presidente, virtualmente el presidente de ahí, que se le dé la palabra de magnicidio, ¿no? Acuérdense que cuando ejecutan a un presidente se le llama magnicidio, ¿no? Y desde el primer minuto que surgió este atentado, pues empezaron a surgir teorías y conspiraciones, ¿no? De que había sido el mismo gobierno que lo mandó matar, gente de su partido, la gente más allegada, que sí fue el narco. Y tal cual como el caso de John F. Kennedy allá en Estados Unidos del 63, pues se popularizó este término como un acto de conspiración directamente desde las altas esferas del poder. Sin embargo, el gobierno hizo todo lo posible por callar esos rumores, y como versión oficial manejó que había sido un asesino solitario, en este caso Mario Aburto, el que se consideraba como el guerrero águila, que era un antipolítico del PRI, que estaba casado del PRI, que él se encargaría de cambiarlo todo, que era un comunista, que tenía
rasgos políticos ahí muy arraigado, y que bueno, que él solito había decidido asesinar a Colosio para cambiar el rumbo del país. Y ahí se manejó, ¿no?, que este fue la persona que realizó los dos disparos, el caso de la cabeza y el caso del abdomen, y que al hacer prisionero, al haberlo agarrado, pues se lo llevaron al Moloya de Juárez, que era la máxima cárcel de mayor seguridad en México. Caso cerrado, ahí terminó la historia. Sin embargo, realmente la historia empezó desde ese momento. Pero como el gobierno de Salinas en ese entonces estaba cayendo a pedazos, acuérdense que el 94 fue un año trágico para todo el país, ¿no? Primero con Colosio, después con el cardenal Posadas Ocampo en mayo, luego en septiembre lo de Ruiz Massieu, ¿no?, el secretario del PRI, cuñado de Salinas, y con el movimiento del EZLN, ya el movimiento zapatista ya en el sur de México, pues bueno, el país se le estaba cayendo para cerrar con una devaluación y el error de diciembre, ¿no? Sin embargo, todo esto ya se veía venir, así que el gobierno estaba apurado por presentar una tesis de lo que había pasado con Colosio y su asesinato y cerrar el caso, ¿no? Sin embargo, esta presura de cerrar este caso tan importante para el país y para la política mexicana, pues bueno, decidieron asignar a Miguel Montes García como el primer fiscal, ¿no?, para poder aclarar este magnicidio. Sin embargo, esta persona nomás estuvo de marzo a julio de ese mismo año del 94, y desde el principio, desde que inició en marzo, esta persona, este procurador, presentaba la teoría del complot, ¿no?, y fue un acérrimo defendiendo esta teoría del complot y que había habido un segundo tirador, ¿no?, que en este caso asesinaron a Colosio, que sería el del abdomen, ¿no?, la bala del abdomen. Sin embargo, ya en julio, cuando fue destituido, pues cerró la conclusión que fue un asesino solitario, en este caso Mario Aburto. Posteriormente de Miguel vinieron otros procuradores, como fue Olga Islas de González, de julio a noviembre, y pues ella no tuvo relevancia, ya que solo siguió la teoría del asesino solitario. Después vino Pablo Chapa Besanilla, que sí duró 2 años, desde diciembre de 94 a 96, y aquí reactivó la teoría del segundo tirador, metiendo en la cárcel a Otón Cortés Vázquez. Y bueno, ya hablaremos en su momento de procurador, ya que hizo por ahí unos chanchullos por ahí, que posteriormente pusieron a Otón Cortés en libertad y lo destituyeron. Entra Luis Raúl González Pérez del 96 a 98, y bueno, vuelve a retomar la teoría del asesino solitario, ¿no?, y defendía que Aburto actuó solo. En el 98 al 2000 vino Ignacio Pérez Vargas, y igual continuó con la misma teoría del asesino solitario, en este caso Mario Aburto. Y por último fue José Trinidad Larrieta, y estuvo del 2000 al 2006, y fue el último fiscal especial. Cerró el caso jurídicamente en el 2006, manteniendo la conclusión del asesino solitario. Y bueno, todo esto así terminó en el 2006, como Mario Aburto como el único culpable del asesinato. Sin embargo, hasta hace unos días se acaba de comprobar y demostrar y aceptar por el mismo Poder Judicial que sí hubo un segundo tirador, que en este caso fue Sánchez Ortega, ¿no? Y si nos devolvemos a esa fatídica fecha del 23 de marzo de 1994, veamos que esta persona ya estaba en el radar, y que todas esas teorías conspiranoicas de que había sido un complot, de que venía del mismo gobierno, pues se comprobaron con ese simple acto. Y bien, ubiquémonos ese día fatídico, 23 de marzo de 1994, a las 4:35 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. El mitin de Colosio estaba por iniciar. A esta hora el candidato Luis Donaldo Colosio del PRI arribaba a la zona, ¿sí? El templete era improvisado, era un avance improvisado donde iba a hablar por alrededor de media hora, ¿sale? Entonces, dando su discurso a la gente ahí reunida en el barrio Lomas Taurinas, que como les comentaba anteriormente, uno de los barrios más pobres de Tijuana, donde solo había una entrada, no había acceso, solo uno, entrada y salida, y pues era prácticamente un barrio donde no había pavimento, todo era a la intemperie, no había infraestructura, solamente era un llano, colina abajo, donde en el mero centro de esta colina ahí estaba el templete improvisado de Colosio. A las 4:35 se dirige hacia su personal, ahí asistente, dando el mitin, ¿no?, ahí en Lomas Taurinas, que el cual lo terminó a las 5:12. De esta manera, Colosio baja del templete improvisado, y a los 13 metros y medio más o menos de la explanada, uno de los asistentes del mitin fue el que se incrustó entre su valla de seguridad y le proporcionó un balazo en la cabeza con una revólver Taurus calibre 38 entre el oído del candidato, el oído y la sien, ¿no? Entonces aquí es donde colapsó todo, se hizo un tumulto, era una locura toda esa situación, gente corriendo por todos lados, gente persiguiendo al asesino.
Y en esta parte, el video que todos conocemos, donde le disparan en la sien, cerca del oído, ahí a Colosio, pues fue editado, ¿no? El video no se mostró como tal. Hace unos años, en el gobierno del PG, por ahí se liberaron videos donde se ven partes editadas de este video que todos conocemos, donde está la culebra ahí de la banda Machos y le dan el disparo, ¿no? Posteriormente al disparo para la música y se hace un alboroto en esa zona, ¿no? Terminando con Colosio en una camioneta y en este caso Mario Aburto atrapado y todo golpeado. Si nos quedamos ahí, en esa parte, viene donde empieza a complicarse las cosas por ahí, ¿no? ¿Y a qué me refiero con a complicarse? Bueno, 2 días después, directamente por el presidente Salinas de Gortari, designa a Miguel Montes García, fiscal especial, quien iba a estar a cargo de investigar el asesinato del candidato del PRI. ¿Sale? Bien, ¿qué tiene relevante esto? Bueno, tenía cartera libre prácticamente Miguel Montes para hacer la investigación y así la fue llevando, ¿no? Y las primeras versiones que él dio públicamente de lo que él había recolectado en la información es que la detención de Mario Aburto solo era un autor material, o sea que Aburto fue el que disparó, pero que él era parte de una conspiración. También se supo, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien ahora, hace unos días, fue señalado como el segundo tirador. Además, se había detenido también a Vicente Mayoral, que pertenecía en este caso al grupo de escoltas del presidente, ¿no? Pero que también, según la investigación de Mario Montes, sería parte del complot. Entonces aquí lo que dijo en primera instancia, en sus primeras conferencias, de los resultados que había obtenido, que iban muy avanzados y que llevaban muy buenas líneas de investigación y que la conclusión era que todo había sido un tema de conspiración, donde Aburto fue el que disparó un disparo y Sánchez Ortega fue el que hizo el segundo disparo, apoyados por el grupo Diamante, en este caso, que cuidaba la seguridad del candidato, en este caso Vicente Mayoral, alias el Ruco, ¿no? Sin embargo, pocos días antes de renunciar al caso, pues bueno, Montes García desechó toda esa teoría del complot y la conspiración para asesinar a Colosio y se quedó con la versión de que había sido un asesino solitario, en este caso Mario Aburto, que él había ejecutado los 2 disparos y que él había planeado todo, porque era el guerrero águila que odiaba prácticamente al gobierno, sí, que estaba en contra del gobierno, que tenía dotes políticos y que bueno, que por esa razón había decidido asesinar a Colosio y que también por ahí Salinas de Gortari estaba en riesgo, ¿no? Esto porque pues tenía tendencias ahí políticas y que estaba en contra de que todo lo que estaba haciendo el PRI en ese entonces, ¿no? Hasta ahí concluyó la etapa de Miguel Montes. ¿Y por qué la relevancia de esto? Bueno, porque se sabe también, aunque no es muy público que digamos, pero se sabe por ahí que desde Gobernación, aparte de estar haciendo esta investigación oficial por parte del procurador Miguel Montes García, se estaba trabajando en una doble investigación, pero en este caso privada. Y casualmente esa investigación la ordenó la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari. ¿A quién me refiero? En este caso a Córdoba Montoya. ¿Y quién era este? Pues Córdoba Montoya era la mano derecha de Salinas, era su asesor principal, ¿no? Entonces este amigo contactó a Francisco Ruiz Massieu, quien era cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y a él le encargó que hiciera esta investigación paralela, pero que se mantuviera todo privado, ¿no? Bien, ¿en qué desencadenó toda esta investigación? En lo mismo que concluyó Miguel Montes García, que todo había sido un complot, que sí, Aburto había hecho un disparo, ¿sí? Pero que también Sánchez Ortega había hecho ese otro disparo del abdomen, ¿no? Y aquí surgieron muchas cuestiones, que unas salieron a la luz y otras no. Y me refiero a que la primera versión que se manejó es que eran distintos aburtos, ¿no? Ya valió madres entonces. Lo que descubrió ahí Miguel Montes es que por lo menos había 3 aburtos, o sea, 3 personas prácticamente igualitas, casi misma complexión, digamos que eran como triates, ¿no? Y estas personas eran los siguientes. Obviamente el primero es, y el más conocido de todos, pues era Mario Aburto, ¿no? Que hasta la fecha es considerado como el asesino material. Pero también estaba Sánchez Ortega. Sánchez Ortega pertenecía al CISEN, ¿okay? Que era el Centro Especializado de Seguridad, ¿no? El CISEN, coordinado por García Luna, ¿no? Ya me imagino que ubican a esta fichita. Y bueno, ¿por qué lo detuvieron? Bueno, porque el comandante Benítez lo vio después del asesinato de Cassiano Colosio con la chamarra manchada en sangre, que después se comprobó que esa sangre correspondía al candidato Colosio, ¿no? Lo que lo haría en el segundo aburto. Horas después del
del atentado de Colosio, en un taller mecánico de ahí de Tijuana se encontró una víctima de nombre Ernesto Rubio Mendoza, quien era parecidísimo físicamente a Mario Aburto, a ese que están golpeando en los videos, que sale su rostro en televisión, y la prensa habló de que realmente quien disparó a la cabeza a Luis Donaldo Colosio fue esta persona, Rubio Mendoza, ¿no? Lo que lo convierte en el tercer Aburto, pero este sí lo mataron horas después. Ya con el verdadero asesino de Colosio muerto, pues bueno, quedaban solo dos Aburtos, el Mario Aburto que conocemos y Sánchez Ortega del CISEN. ¿Y por qué toma relevancia Sánchez Ortega? Bueno, veamos lo que le declara Benítez sobre esta persona, ¿no? Su nombre era Federico Benítez López y este era ¿cómo se llama? El jefe de la policía de Tijuana, ¿sí? Comenta él que cuando fue todo el tema del mitin de Colosio, les prohibieron a ellos como policía de Tijuana que apoyaran el evento, que en este caso los del CISEN serían los encargados, o sea, desde la Ciudad de México, los encargados de seleccionar el lugar donde iba a ser el evento, de encargarse de la seguridad personal, en este caso del candidato, de que no iba a llevar guardaespaldas, sino que todos iban a ir ahí de identidad secreta, pero que la policía de Tijuana no tenía derecho a entrometerse. Entonces relata Benítez, antes de que lo mataran, obviamente, que a él se le hizo muy sospechoso esto, ¿sale? ¿Y qué pasó? Que no hizo caso, sino que mandó a su equipo más allegado, estuvieran cerquitas de la zona, ¿no? Entonces cuando fue esto, de que dispararon a Colosio, pues dio la alarma y todo su equipo se dejó ir a la zona del conflicto. Y relata que cuando ellos llegaron, ya llevaban a Colosio casi subiendo a una camioneta, la cual no estaba identificada, ni las personas que lo llevaban estaban identificados, ¿no? Que él va y les reclama que se identifiquen. Entonces estas personas del CISEN no se quieren identificar y entonces él le dice, ¿sabes qué? No se lo pueden llevar, ¿sí? Porque aquí es en Tijuana y yo me hago cargo. Entonces hubo ahí relata él que hubo ahí casi se agarran a balazos, ¿sí? Hasta que uno de ellos se identificó como personal del CISEN y de esta manera, después de la trifulca que hicieron entre ellos con el candidato moribundo, pues decidieron llevárselo en una camioneta no oficial. Cuando pasó todo esto, dice Benítez que voltea hacia un costado y ve a una persona muy parecida a Mario Aburto que traía una chamarra blanca manchada de sangre. Entonces ordena a su gente que vayan y lo apresen y esta persona era Sánchez Ortega, ¿no? Que en ese momento se le hizo la prueba de radiosonato, o sea, la de disparo, y salió positiva, ¿no? Que sí traía plomo, o sea, que había disparado un arma, ¿no? Entonces se vio que era perteneciente al CISEN. Sin embargo, a las pocas horas llegó esta persona, García Luna, que ya lo conocemos por fichita, y se lo llevó dejándolo en libertad, ¿no? Y alegando que esa prueba de plomo que tenía, que salió en radiosonato, no había sido por disparar un arma, sino porque había prendido unos cerillos, ¿no? Ya valió madres entonces. Sin embargo, lo relevante aquí es que Benítez formó parte de esa investigación paralela que se estaba haciendo de forma privada y que le había pedido la mano derecha de Salinas. ¿Okay? Y esta investigación, esta persona Benítez, se involucró tanto en el caso que empezó a encontrar cabos sueltos por ahí, en este caso de la persona que encontraron muerta, en este caso Rubio Mendoza, que encontraron muerta ahí en el taller de Tijuana, quien era físicamente idéntico a la persona que sale en los videos golpeados, ¿no? Como el famoso Mario Aburto. Toma relevancia que él fue el que detuvo a Sánchez Ortega y que pone en evidencia todas esas omisiones que hizo el mismo CISEN para desproteger a Colosio y que esto surgiera, ¿no? Dentro de todo este tema conspiranoico, el cual fue desenlazando Benítez, pues se supo que el atentado ya estaba programado de tiempo atrás y que si no era en Lomas Taurinas, iba a ser en Sinaloa, que era el siguiente lugar donde Colosio haría un mitin. También descubrió que de parte de Gobernación, esta misma persona de Córdoba, con recursos del gobierno, estaba pagando a un ex militar también del CISEN, que le decían el Pollo o el Chiquilín, por ser grandote, quien era el que se encargaba de estar asesinando a todos los que tuvieron que ver en la muerte de Colosio, ¿no? En este caso, este Chiquilín fue el que asesinó a Rubio Mendoza, ahí en el taller de Tijuana, y que según lo relatado por Benítez fue la verdadera persona que le disparó a Colosio, ¿no? Y que bueno, a partir de ahí, con todo este descubrimiento que hizo, quién le pagaba al que estaba borrando evidencias y quién le pagó a los que ejecutaron el plan, pues bueno, se metió en un problema tal cual que lo asesinaron en un lote de carros, en un chatarrero prácticamente, ¿no? Lo asesinan porque estaba tocando fibras muy fuertes, ¿no? Fue así como abruptamente concluyó
toda esta investigación paralela, no sin antes que de morir Benítez puso en evidencia que su oficina había sido robada, ¿no? Todas las evidencias que tenían las habían quitado, las habían saqueado, habían desaparecido todo, prácticamente los documentos que él había recolectado en esta investigación, y a los días después de dar este aviso con los que estaba trabajando en esta investigación, pues lo asesinan en este chatarrero de carros, ¿no? Atribuyeron que el asesinato fue el crimen organizado, que porque había hecho algunas detenciones por ahí, etcétera, pero se sabe a ciencia cierta que fue por el caso Colosio, ¿no? Ya que Benítez, como jefe de la policía de Tijuana, llegó a lugares insospechados que obviamente ponían en entredicho la versión del gobierno. Esto también lo sabía Miguel Montes. Sin embargo, cuando fue y expuso su presentación ante los medios, donde todo era un complot y que había un segundo asesino, por ahí este mismo Córdoba, Montoya y su gente, pues lo amenazaron, ¿no? De que tenía trapitos al sol y que se los iban a sacar, y no le quedó de otra más que sacar la versión de que había sido un asesino en solitario. Ya valió madres entonces. ¿Y cómo se supo todo esto? Bueno, por ahí en el mundo conspiranoico se manejan varias versiones de investigaciones por ahí privadas que tienen copias de algunos de estos documentos que recolectó Benítez durante toda esta investigación que hizo, y se hablan más o menos de unos 23,000 documentos, ¿no? Donde sacan todo esto. Sin embargo, también a la luz salió por ahí un libro que se llama Complot, de Dora Elena Cortés y Manuel Cordero, y revelan los detalles de esta complicada logística que llevaron a cabo para el atentado, ¿no? Sale también basados en esos documentos de Benítez. Posteriormente, en el 2012, casualmente también sale una película que se llama Colosio. Esa película está basada también en la historia de Benítez, ¿no? Y la investigación que esta persona realizó y cómo fue que lo asesinaron, ¿no? Y cómo todo, tanto la versión oficial, la investigación oficial de Miguel Montes y esta paralela que estaba a cargo de Ruiz Massieu, pues terminaban en la misma persona, que en este caso del despacho de presidencia, en este caso Córdoba, ¿no? Cómo desde ahí se tejió la red para llevar a cabo este magnicidio, ¿no? Gracias a esta investigación también se supo que por ahí Manlio Fabio Beltrones, quien entonces era gobernador de Sonora, también anduvo ahí en el mitin, y cuando fue todo esto del asesinato fue el primero en interrogar, o más bien torturar a Mario Aburto allá en las orillas de una playa. No está claro si fue junto con personal de CISEN o judiciales, pero ¿qué tiene que hacer un gobernador de otro estado interrogando, más bien torturando a un posible asesino? Pues bueno, ya desde ahí la historia ya está toda turbia, ¿no? Entonces, Se supo también que Cedillo, quien era el coordinador de campaña de Colosio, pues no estuvo presente en el acto, ¿no? O sea, ¿a qué se debió? ¿Lo estaban protegiendo o por qué no estuvo ahí? ¿No? Se hablaba que podía haber sido Camacho Solís quien había ordenado eso, que porque era el aférrimo rival de Colosio y que era el otro candidato que estaba en espera, el más fuerte incluso, ¿no? Creo que Salinas se declaró por Colosio y esto generó un conflicto, un quiebre en el PRI. Con esto que surgió ahora en los últimos días, donde vuelven a detener a Sánchez Ortega y lo oficializan como el segundo atacante de Colosio, o sea, como la segunda persona que disparó, en este caso en el abdomen, pues comprueba que todo esto, teoría de conspiración de Benítez y de los primeros fiscales como Miguel Montes, fue más que mito, fue una verdad, ¿no? No cabe más que recalcar que si ya fueron dos personas quienes han disparado, pues ya se habla de un complot, y de esta manera se comprueba que así lo fue. Información hay mucha que decir, sin embargo el video se sigue y se sigue extendiendo, pero si te gusta este contenido y deseas que hagamos una segunda parte más detallada, con gusto estaremos ahí. Sin embargo, por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. Muy agradecido que hayas llegado hasta aquí, que nos des tu like, que te suscribas y que nos sigas en nuestro canal. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias, nos vemos.